Bueno, les doy la más cordial bienvenida a todos y a todas por estar aquí. Y lo primero que quiero hacer es agradecer el interés, agradecer el tiempo que se están dando para compartir un tema que tiene que ver con la disciplina escolar, porque seguramente están aquí porque nos estamos cuestionando, porque queremos hacer bien nuestro trabajo en lo que corresponde a la educación. Así que por eso les quiero dar las gracias, por darse este tiempo, por venir, por participar. Nosotros en Creactiva somos una consultora de educación, somos profesoras. Estamos ahora trabajando aquí en esta linda armonía que hacemos con Carolina Angulo. Ella es abogada educacional, experta realmente en todo lo que es la normativa educacional. Pero Creactiva nace de los profesores, de profesores, profesoras, y su orientación principal, su base, su fundamento es la neuropedagogía, es decir, estudiamos lo que pasa en el cerebro para entendernos cómo somos los seres humanos, cómo esa información de cómo somos humanamente se puede entender mejor el aprendizaje, las relaciones con los otros, cómo nos movemos. Entonces, desde un punto de vista de humanizar esta educación, es que nosotros hemos puesto la neuropedagogía como la base de lo que hace Creactiva. Y en esta ocasión estamos aquí para hablar de la disciplina escolar, especialmente dentro de un grupo que es bastante sensible, que nuestra ley nos dice que tenemos que atender y abordar de acuerdo a sus necesidades, que son los estudiantes, voy a repetir, con necesidades educativas especiales. ¿Qué pasa con la disciplina? Porque a veces nos confundimos, ¿ya? Y necesitamos todos conversar, plantearnos preguntas e ir resolviendo. Entonces, en esta primera instancia, en este primer encuentro, queremos que Carolina nos diga lo que viene desde la superintendencia, nos ordene desde ahí y después vamos a seguir avanzando en otras propuestas. Carolina, te doy la palabra. Ya, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Ahí una manito arriba, ¿me escuchan bien? Súper. Bueno, un saludo a todos, a todas los que se han conectado y muchas gracias también, me sumo a los agradecimientos por el interés, por estar aquí, ahí un día lunes a las 7 de la tarde. Así que, nada, muy contenta de que estén acá. Yo me voy a apoyar para este webinar en una presentación, así que voy a compartir y ustedes me avisan si se ve correctamente, por favor. Vamos a ver. Ya, estoy compartiendo ahí. Cuéntenme, ¿se ve bien? Sí, Ya, la están sí se viendo. va bien, profe. Ya, perfecto. Voy a aquí hacer un movimiento. Con las ventanitas, a ver, para poder ver las caritas de las personas. Ahí, ya. Bueno, el webinar de hoy día aborda la temática de la disciplina escolar. Ya lo titulamos Deberes y Derechos de Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. Y vamos a hablar básicamente de las medidas disciplinarias para los estudiantes. Y lo que vamos a decir, nos vamos a dar cuenta de que no son para lo circunscribimos a los estudiantes con necesidades educativas especiales, pero la verdad es que la mayoría de las cosas que vamos a hablar ahora, de acuerdo a la normativa, se van a aplicar a todos los estudiantes y ustedes ahí se van a ir dando cuenta. ¿Ya? Para contarles, a ver, no avanza aquí, la siguiente, ya. Este es lo que vamos a ver un breve un marco para un marco a la discusión,
ya, que es referido a la convivencia escolar, porque cuando estamos hablando ya de disciplina escolar, estamos hablando directamente de convivencia escolar. Luego vamos a revisar las medidas disciplinarias y luego ya específicamente al final nos vamos a referir a las medidas disciplinarias en estudiantes autistas o con otra necesidad educativa especial. ¿Ya? Ya. Y empezamos al tiro, a ver, me pasé aquí. Esperen, voy a... Ya, que se me saltaba se me salta una diapositiva. A ver, voy a dejar de compartir porque tengo aquí un... Puede ser que con un clic se te adelante, claro. Se me adelanta, sí. Voy a ver, voy a... mm, a ver, Hola, dice, ¿se compartirá sí, la sí. presentación? Sí, Marlene, la vamos a enviar junto con la grabación. A ver, Como ustedes nos dejaron el correo, a través de ese correo les va a llegar. me estoy, estoy aquí solucionando un problema porque hay una, y está abierta, mostrar página, ahí. ¿Quieres que la encuentre donde me la enviaste? Te la proyecto esa que te falta, Caro. A ver, ya, Carola, porfa. Por mientras, cuéntale tú, yo voy a buscar, yo sé la que te falta porque es la que visualicé. La de la convivencia escolar, ya, Sí, para que tú le puedas contar por mientras de qué se trata y de qué sí, vamos a estar hablando, ya, y yo abro esto. súper. Em, Ya, aquí ya la tengo, la voy a empezar a compartir, Caro. Si me permite, esa es la que tú querías, ¿verdad? a ver, no la veo. Sí, esa que la Eh, apareció y se escondió de nuevo. Pero sí era esa. Mira, Ya, aquí no, estoy compartiendo. era justo antes de esa, la de la convivencia escolar. Bueno, es la que me está faltando, es la, Mira, yo creo que es esa o no. no, Caro, es la, sí, falta ahí una. Bueno, La vas a tener que relatar. la voy a tener que relatar. Ya. La que yo quiero mostrarle era qué es lo que dice la normativa respecto a la convivencia educativa o convivencia escolar. Ya te ¿Ya? voy a dejar así. Entonces, hay varias definiciones o varias conceptualizaciones de lo que es la convivencia educativa, ¿ya? Pero lo que para nosotros ahora, para este webinar, para este momento, vamos a recoger la conceptualización que ofrece la normativa educacional en el artículo 16, letra A de la Ley General de Educación, que se refiere a la convivencia educativa o convivencia escolar como la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. Entonces, aquí lo clave es que estamos hablando de que cuando hablamos de convivencia educativa, estamos hablando de una interrelación armónica que se produce entre los distintos miembros de la comunidad educativa, entre estudiantes con sus profesores, entre estudiantes con el personal asistente de la educación, entre docentes y apoderados, ya entre todos. Entre todos ellos van a dar lugar a las relaciones que forman esta convivencia educativa. La convivencia educativa también es un eje así fundamental desde hace muchos años
muchos años ya, de las políticas de calidad en la educación. ¿Y esto por qué? Porque ya hay mucho estudio, hay mucha evidencia sobre esto, que un clima armónico influye fuertemente en los procesos educativos. El clima, se refiere a esto de cómo percibimos la convivencia, va a permitir que los estudiantes puedan desarrollar sus procesos, va a influir positivamente en el aprendizaje, va a influir positivamente en el desempeño de los estudiantes. Cuando yo me formo en convivencia escolar, los estudiantes van y reciben esta formación, va a ser un elemento clave para su desarrollo socioemocional. Entonces, es un elemento que es muy importante, y ahora ya sí que puedo compartir porque creo que y ahora ya se me ahora creo que venía La siguiente que la querías. siguiente, sí, ya. Ahí me cuentan si está, si ahora ven. Sí, dice Ya, convivencia Se educativa, ve, claro. y ahora sí, ya. pero no se ve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que decíamos entonces que es súper importante, también es muy importante que esta idea de que las escuelas deben ser espacios de protección y bienestar para todos los miembros de la comunidad educativa. Y yo aquí puse en estas fotitos que se ven dos documentos que han emanado este año del Ministerio de Educación. Una es esta Política Nacional de Convivencia Educativa que se presentó hace unos meses atrás, que establece cuáles van a ser los lineamientos que se están bajando desde el Ministerio, desde las autoridades, cuál la línea, ¿no? ¿Cuál va a ser el horizonte, la carta de navegación? Ya esta es una política nacional de convivencia educativa que para el año 2024 al 2030 no es la primera, nosotros ya hemos contado con varias versiones de este documento anterior, se actualizó este año. Y el otro documento bien importante es este proyecto de ley que está actualmente en tramitación en el Congreso Nacional sobre convivencia o buen trato y bienestar de las comunidades educativas. Es un proyecto súper interesante, yo los invito a investigar o leerlo o comentarlo. Aquí también dentro de esta comunidad podemos comentarlo porque tiene ideas bien importantes y lo que viene a ser, en mi percepción, es un poco a ordenar esto de la convivencia, porque actualmente ahí, no sé si alguien lo decía, creo que la Caro o la Marcela, alguna de ellas, está enredado. Y es cierto, a nivel normativo, a nivel de normativa educacional, también está enredado. Como que hemos querido, hay mucho parche, ¿no? Cada vez que hay un problema, creemos que viene una ley y va a solucionar eso y ya, y se hace la ley, se dicta la ley, entonces queda para un tema, pero resulta que, no sé, una línea, otro aspecto de la misma problemática no se cambia, entonces coexisten y en verdad yo los entiendo porque cuesta entenderlo, ¿ya? Nosotros aquí vamos a tratar de hacerlo lo más ordenado, pero sí, es complejo. ¿Ya? Aquí atrás menciono estos dos documentos porque esto que está aquí arribita, destacado con celeste, ambos documentos lo relevan un montón, ¿ya? Esto quiere decir para todos los miembros de la comunidad educativa, todos, para los estudiantes con necesidades educativas especiales, también para los que no tienen necesidades educativas especiales, para profesores, asistentes de la educación, directivos, el personal auxiliar, para los apoderados, para todos. Entonces, ese es como el eje que queremos enmarcar esta conversación que vamos a tener hoy día. Las escuelas deben ser espacios de protección, deben ser lugares seguros para todos. En estos mismos documentos, y hace ya algunos años, se ha empezado a relevar esta dimensión formativa de la convivencia educativa. ¿Ya? Estos documentos, estas proyecciones que están haciendo desde ahora en el Ministerio Educacional, se llama este plan, no sé si lo han escuchado, yo supongo que sí, ya que trabajan en colegio, esto a convivir se aprende conviviendo. Ese es el plan que se quiere
bajar, instalar para las comunidades educativas. ¿Y qué hace este plan de A Convivir se aprende conviviendo? Entiende que la convivencia educativa es un proceso dinámico y relacional que se enseña y se aprende. Uno no nace, uno no llega a un espacio como la escuela sabiendo cómo se tiene que comportar. De hecho, la escuela, yo no sé qué otros espacios son tan reglados como lo es una escuela. Hay muchas normas, hay muchas reglas, pero eso se entiende así porque siempre tengamos presente que en este espacio se están formando los ciudadanos, los ciudadanos, estamos conformando a las personas para convivir democráticamente en una sociedad, lo estamos formando para la convivencia ciudadana, ¿ya? Entonces es un espacio muy rico en aprender a relacionarse con el otro. También partimos también como de la base de este concepto que los espacios de la escuela, en todos los espacios de la escuela, hablamos de los laboratorios, de las bibliotecas, de los casinos, de la sala de clase, por cierto, de los gimnasios, de la sala de la música, de las kermeses y todo eso, todos los espacios de la escuela generan oportunidades para la enseñanza y para el aprendizaje, ¿ya? Y lo otro que también relevamos también de estos documentos, sobre todo de esta nueva o de esta actualización de la política de convivencia educativa, es que la convivencia es un aprendizaje y se comprende en el currículum, o sea, es un proceso pedagógico también. Voy a seguir. Entonces, vamos a hablar ahora ya de la disciplina escolar, porque tenemos nosotros entonces una convivencia, la escuela lo que hace es tener unas reglas, ¿ya? Tener unas reglas que van, primero eh, recoge la normativa educacional y recogen también sus proyectos educativos. Yo quiero formar a mis estudiantes para ser los ciudadanos de acuerdo con estos valores, de acuerdo con estas como ideas matrices. Entonces, y tenemos muchas reglas, tenemos muchas faltas, o sea, de hecho los colegios tienen que contar con un reglamento escolar, tienen que contar con un manual de convivencia, el RICE, ¿ya? Y ahí se establece cuáles van a ser ciertas transgresiones a esta convivencia que se van a producir siempre, pues, entre grupos humanos e interrelaciones humanas se van a producir siempre. ¿Qué va a pasar cuando se transgreden esas normas, cuando se falta al buen trato? ¿Ya? Y cuando estamos, y en eso estamos hablando ya de la disciplina escolar. Yo les traigo aquí esta conceptualización de lo que es las medidas disciplinarias, ¿ya? Que van a ser acciones o consecuencias derivadas de la ocurrencia de una falta reglamentaria, las cuales tienen por objetivo permitir que el autor o la autora de la infracción tome conciencia de los efectos de su comportamiento, se responsabilice por ello y aprenda nuevas formas de conducta en sintonía a los valores y normas de la comunidad. Yo no sé, esta conceptualización a mí me gusta mucho porque encuentro que es muy precisa. No tengo el autor, ¿ya? Así que si alguno también lo aparece, me lo puede mencionar porque me encantaría citarlo, y por eso no lo pongo, no lo menciono, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a abordar entonces estas faltas a la convivencia y al buen trato, que las vamos a englobar con este nombre genérico de medidas disciplinarias, porque son medidas que abordan la disciplina al interior de la escuela? Básicamente nosotros reconocemos tres formas, ¿ya? Uno, las medidas pedagógicas que son formativas, las medidas pedagógicas reparatorias y las medidas sancionatorias. Las dos primeras no constituyen sanción. Las medidas sancionatorias, lo dice su nombre, son sanciones. Estas medidas, estas tres, coexisten cuando hablamos de disciplina escolar, coexisten en los establecimientos, en las regulaciones de los establecimientos, ¿ya? Las medidas reparatorias
todavía no tienen mucho desarrollo, la normativa educacional apenas las menciona por ahí, también en los instrumentos que baja la superintendencia, pone su foco más bien en las medidas formativas, pero son muy importantes, ya las vamos a definir. Así que también ahí le hago las preguntas si ustedes en sus reglamentos internos las consideran y cómo las consideran, si han tenido no sé, alguna dificultad para aplicarla. Sería interesante saber esos aspectos también de sus propias comunidades. ¿Ya? Eh, Dije que coexisten, tengámoslo súper claro, si bien desde ahora, desde la autoridad, se está intencionando y relevando lo que tiene que ver con las medidas pedagógicas formativas, eso no quiere decir que las medidas sancionatorias vayan a dejar de existir, sino que únicamente se van a circunscribir o se van a dejar para ciertas faltas las más graves. Y ahí cada establecimiento tiene el deber de señalar cuáles son esas medidas que son absolutamente transgresoras de su propia convivencia. Vamos a ir revisando cada una de estas. Las medidas formativas pedagógicas. Ya. Primero la primera pregunta, ¿son lo mismo formativas pedagógicas? Bueno, todas las medidas que sean formativas, ya, son pedagógicas, al igual que las medidas que tienen por objeto reparar alguna falta, también son pedagógicas. En la normativa educacional, yo les digo que la Ley General de Educación habla de medidas pedagógicas, en general, también hace mención a alguna parte pedagógicas y formativas, así como si fueran dos distintas. En las orientaciones últimas, en las últimas orientaciones e instrucciones que ha dado la Superintendencia de Educación, habla más bien de medidas formativas, ¿ya? Pero para efectos de el webinar y de esta reunión, convengamos que las medidas formativas siempre son pedagógicas y que si vamos a hacer alguna distinción, lo importante es que retengamos que ambas abordan la disciplina escolar con el propósito de generar oportunidades en el aprendizaje y conciencia sobre las consecuencias de los actos de las y los estudiantes y con ello resguardar el derecho a la educación. ¿Ya? En otras palabras, estas medidas formativas y pedagógicas lo que hace es poner el foco en la promoción y en la prevención de las conductas que alteran la convivencia y el buen trato. ¿Ya? No ponen el foco en sancionar las conductas que son transgresoras a la convivencia escolar, sino que el foco está en la promoción y en la prevención de estas conductas. Una cosita aquí quería decir también, porque de las medidas reparatorias, voy a volver atrás. Las medidas reparatorias, que son estas que les cuento que están menos desarrolladas, ¿ya? Son aquellas que son, a ver, son gestos o acciones que deben realizar un estudiante que cometió la falta y que están dirigidas siempre a restituir o a reparar el daño que se causó. Yo aquí voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la presentación privada de disculpas o la presentación de disculpas públicas es por cierto, una medida reparatoria. Restablecer el mal causado, generar un plan de reparación con el equipo formativo, entre el estudiante, convenir si hay una pelea entre los estudiantes, por ejemplo, y alguno resultó que se lesionaron, no sé, los anteojos o algún objeto, y proponer un plan para reparar aquello que se rompió, que se dañó, también sería una medida reparatoria. Mencioné un objeto material, pero no solamente son objetos materiales, ¿ya? Entonces, sigo para adelante ya, porque seguimos entonces, ahí vimos entonces verían las medidas formativas y pedagógicas. También están las medidas sancionatorias, voy a volver aquí atrás, ¿ya? Que estas son más bien de carácter punitivo. En todos los reglamentos internos en todos los reglamentos de sus comunidades educativas existen las medidas sancionatorias, ya estas están dirigidas
principalmente a que los estudiantes o los apoderados también, por cierto, asuman las consecuencias de las faltas. ¿Ya? Las típicas medidas sancionatorias, bueno, la anotación podría ser una amonestación verbal, una amonestación por escrito, ahí ya cada comunidad puede también establecer, tiene la facultad también para establecer distintas medidas sancionatorias, y bueno, las más graves son la expulsión y la cancelación de matrícula, ¿ya? Ya, entonces aquí teníamos, entonces, retengamos de las medidas formativas pedagógicas, entonces, tienen este propósito de generar oportunidades en el aprendizaje. Ese es como el foco de cómo yo voy a abordar un acto de indisciplina. Foco en generar oportunidades de aprendizaje. Por ejemplo, a ver, pongamos un ejemplo. Después de la pandemia, sabemos que, bueno, los reportes nos dicen que aumentaron las denuncias, por ejemplo, por discriminación, o aumentaron las denuncias por violencia de género, ¿ya? Entonces, entre estudiantes me refiero, ¿ya? La migración, por ejemplo, también da harto pie para que se puedan generar conductas discriminatorias, por ejemplo, a los estudiantes que forman parte de alguna colonia que está ahora actualmente así formando parte de esto, de esta inmigración. Ya. Si por ejemplo, se cometen actos, se establecen, no sé, quizás por vía online o ahí en el colegio actitudes discriminatorias entre estudiantes, si yo llego y sanciono a los estudiantes que cometen estas transgresiones a la convivencia y al buen trato únicamente con medidas sancionatorias, podría ser bien perjudicial de alguna manera porque podría eso solamente acrecentar la rabia que se tiene contra un grupo, por ejemplo, o la rabia que se tiene contra las compañeras, supongamos, o la rabia que se tiene contra el grupo al que se está discriminando, ¿ya? Entonces, no quiero decir que una conducta discriminatoria no se puede sancionar, pero también es importante siempre también abordarla desde esta mirada, desde la mirada más formativa, ¿ya? Intentando también generar, hacer entender y hacer reflexionar al estudiante de por qué esa conducta discriminativa no es adecuada o no está bien o no es compatible con el buen trato y con el respeto que nos tenemos que tener las personas. Quiero traer aquí un instrumento que ya es antiguo, ya de hecho yo creo que viene pronto una actualización porque han pasado muchas cosas desde el año 2018 hasta el año 2024. Y lo voy a leer porque esto está en la circular 4882 que imparte instrucciones sobre los reglamentos internos. ¿Y qué nos dice? Esta circular es emanada por la Superintendencia de Educación, que es este organismo que tiene por objeto interpretar la normativa educacional, fiscalizar, generar orientaciones, etcétera. Tiene una lista muy larga de facultades. Y una de ellas es dictar las instrucciones generales para los establecimientos educativos, para todos los establecimientos educativos que cuenten con reconocimiento oficial con el objeto de interpretar la normativa. Y nos dice lo siguiente. Con todo, los establecimientos educacionales, atendiendo a su rol formador, deben priorizar siempre las medidas disciplinarias de carácter formativo. Esto es, preferir aquellas de carácter pedagógico que incorporen medidas de apoyo psicosocial a modo de favorecer en los estudiantes la toma de conciencia y responsabilidad por las consecuencias de sus actos, la reparación del daño causado, medidas reparatorias, y el desarrollo de nuevas conductas conforme a los valores y normas de la comunidad educativa. Esta instrucción está plenamente vigente actualmente. Se encuentra, como ya lo mencioné, en esta circular. En este tiempo no teníamos ley TEA, existían las necesidades educativas especiales, por cierto, pero no tenían el desarrollo que tienen ahora para ser abordada. Y es una instrucción que es general, ya se aplica respecto de todos los estudiantes, tengan o no tengan necesidades educativas especiales. ¿Ya? Entonces, lo que nos dice
En simple, los establecimientos ante transgresiones van a priorizar las medidas disciplinarias de carácter formativo. ¿Cómo se aplican estas medidas de carácter formativo? Proporcionales a la falta cometida, así como las sanciones también son proporcionales a la falta cometida, estas medidas también son proporcionales a la falta cometida. Quiero decir algo también, por ejemplo, ya que no son sanción, estas medidas no son sanción, las medidas reparatorias no es una sanción, las medidas formativas no son sanciones. Yo podría, por ejemplo, aplicar una sanción y además aplicar una medida formativa, por cierto que sí, también se puede. No, y no estamos cayendo en esto en dar dos sanciones a un mismo hecho, que es algo que está totalmente prohibido también por la normativa educacional y por los principios del derecho. Son proporcionales. Deben ser siempre ajustadas a la etapa del desarrollo del estudiante, niño o adolescente. Recuerden aquí viene que los párvulos no pueden ser objeto de sanciones, pero sí si tienen acciones o tienen conductas que son contrarias a la convivencia escolar, sí los actos de indisciplina, los actos que son contrarios a la convivencia y buen trato, se pueden abordar con este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque son las más pertinentes para su edad, ¿no? Para su etapa de desarrollo. Estamos ahí en un momento así que es muy propicio para enseñar el respeto, para enseñar cómo me relaciono con mi compañero o con mi compañera. Eso respecto de los paros. Por eso tienen que ser ajustadas a la etapa del desarrollo. Tienen que ser difundidas y conocidas por la comunidad educativa. ¿Dónde se difunden y cómo las conoce la comunidad educativa? Bueno, el instrumento por excelencia es el reglamento interno o el RICE o el manual de convivencia, como le llamen. Además, también existen órganos en los que también se abordan estas medidas, por ejemplo, en los consejos escolares, en los comités de buena convivencia, ya que tienen como función esto ser coayudante en lo que tiene que ver en la convivencia escolar al interior de un establecimiento. No deben ser discriminatorias, por cierto que no, la discriminación es un principio de nuestro sistema educativo que es general, bueno, en todo nuestro ordenamiento jurídico, la verdad, y siempre deben registrarse. Cuando hay una falta, por ejemplo, un niño que viene y, supongamos, está en una desregulación emocional, voy a traer aquí un ejemplo de un niño que cuente con necesidad educativa especial, y golpea a otro. Bueno, ya hablamos, primera vez que pasa, bueno, vamos a hablar con él, voy a tener un diálogo con este estudiante, bueno, hay que registrar ese diálogo. Yo sé que esto es un problema, o sea, no sé si es una dificultad porque yo sé que en general esta medida formativa típica que se ejecuta muy seguidamente, que es el diálogo formativo, lo hacen los colegios desde hace mucho tiempo, ¿ya? Pero aquí además debe ser registrado. Ahí ustedes lo pueden registrar en el LIRMI, en el SchoolTrack, en el libro de clase, donde sea, como de acuerdo a la gestión que tenga cada establecimiento, pero es importante, ya vamos a ver por qué son súper importantes registrarse, porque después estas medidas van siendo son proporcionales. Entonces, si una no resulta, voy a tener que aplicar otra y otra, hasta, por ejemplo, ya a lo mejor la conducta no la podemos cambiar y probablemente sea pertinente o no una sanción. Ya lo vamos a ver también, lo vamos a desarrollar. Ya, aquí yo les pongo algunos ejemplos de medidas formativas. Recuerden que estas medidas tienen que estar presentes en su reglamentación interna, ya el diálogo personal reflexivo, el diálogo de reflexión grupal guiada, la conversación con apoderados, las medidas de reparación también, cualquiera ahí que puedan convenir entre las personas que se han involucrado en alguna falta, en alguna transgresión, los servicios en beneficio de la comunidad. Estos pueden ser montones, ahí ustedes pueden determinar qué es lo que más les acomoda.
por ejemplo, un trabajo ahí en la biblioteca, un trabajo en el casino, a lo mejor si tienen que preparar algún evento del colegio, eh, no sé, hacer que el estudiante participe, el estudiante que cometió la falta, me refiero, que participe también ayudando a preparar y organizar cualquier acción que sea en beneficio de toda la comunidad educativa, la asistencia a talleres para estudiantes, la asistencia a talleres también para apoderados, la derivación a un plan de trabajo con los equipos de formación o con los equipos psicosociales de los establecimientos, las cartas de compromiso, por cierto que sí, donde se establecen acuerdos de cómo se va a convivir o cómo se va a tratar o cómo se va a comportar un estudiante en un determinado tema o con determinados compañeros o compañeras. Otra medida formativa así muy típica son los trabajos o las tareas que sensibilizan sobre una temática. Por ejemplo, las temáticas de violencia de género, ahora han salido bastantes noticias. Qué pertinente sería que si hay una falta, por ejemplo, de algunos estudiantes contra sus compañeros o compañeras, ahí, eh, no sé, motivarlos a que lean un libro, que vean una película y después exponer o presentar así a sus compañeros o a sus profesores qué les quedó respecto de ese tema. Ya, estos son solo ejemplos, no es una lista ejemplar. Cada comunidad tiene el deber también de reflexionar cuáles van a ser las medidas las medidas como más adecuadas respecto a su propia realidad, a su propio contexto. Lo que sí es importante también, ya recalcar, ya lo dije, tienen que estar en el reglamento interno y siempre las comunidades pueden ir actualizando este listado. Y para eso ahí las instancias que están institucionalizadas en los establecimientos son muy importantes, como por ejemplo, podemos hablar de estas medidas en el Consejo Escolar, ya lo mencioné, en el Comité para la Buena Convivencia, en los con los centros de estudiantes también, etcétera. Ahí los centros de padres también a lo mejor podrían proponer. Ahí, bueno, las instancias estas que están institucionales en el colegio siempre también pueden ayudar y apoyar en estas acciones en lo que refiere a tomar medidas para siempre mejorar la convivencia en el establecimiento. Ya. Dicho eso, entonces ahora nos vamos a ir a las medidas disciplinarias en estudiantes autistas. Ya. Aquí el título nos dice medidas disciplinarias en estudiantes autistas, pero lo que vamos a decir no solamente para los estudiantes autistas, sino también para los otros estudiantes que tengan alguna otra necesidad educativa especial, aplica perfectamente, ¿ya? Vamos a revisar primero el marco normativo. Yo aquí destaco dos normas que están en nuestra normativa educacional. La primera es que en ningún caso se podrá cancelar la matrícula ni suspender o expulsar alumnos por presentar discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes. La ley de subvenciones no refuerza esa misma norma, pero además la amplía a las necesidades educativas transitorias. Y estas últimas orientaciones e instrucciones de la Superintendencia de Educación, que nos dice que solo es posible aplicar medidas disciplinarias por hechos que no derivan de la condición, en este caso de autismo, ¿ya? Pero recuerden que se extiende también para otras necesidades educativas especiales. Lo contrario importa discriminación. Entonces, la idea principal entonces es que frente a faltas o transgresiones a la convivencia escolar cometidas por estudiantes con autismo, sí se pueden adoptar medidas disciplinarias, no se pueden adoptar medidas disciplinarias que se funden directa o indirectamente en el hecho de presentar una discapacidad o una necesidad educativa especial por suponer ello una discriminación arbitraria. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a abordar entonces las faltas a la convivencia de estudiantes autistas o con otras necesidades educativas especiales? Vamos a ver primero estos deberes que tienen todos los estudiantes
no solamente los estudiantes con autismo, es para para todos los estudiantes, para todo el estudiantado, en primer lugar. Los estudiantes con necesidades educativas especiales, uno, tienen que cumplir con las normas de convivencia. Dos, no están exentos de la aplicación de medidas disciplinarias. Ya lo vamos a ver, pero importante retenerlo, no están exentos de la aplicación de medidas disciplinarias. Y tres, respecto de ellos pueden operar tanto las medidas formativas, las pedagógicas, las reparatorias también, ya que caben dentro de estas pedagógicas, y también pueden operar sanciones, ¿ya? Lo importante es retener que si vamos a aplicar una sanción a un estudiante, ¿ya? O una medida disciplinaria sancionatoria, ¿por qué? Porque aborda la disciplina a través de la sanción, no deben asociarse a la condición del estudiante. Y esto es un derecho para los estudiantes y que está establecido en el artículo 11 de la Ley General de la Educación. Esto nos dice así la normativa. Entonces, voy a abordar los actos de indisciplina de mis estudiantes con necesidades educativas especiales? Sí, puedo aplicarles medidas disciplinarias, puedo aplicarles medidas sancionatorias, puedo aplicarles medidas pedagógicas, puedo aplicar medidas reparatorias también, formativas, como lo señala la superintendencia, pero voy a tener siempre el cuidado de que estas no deben asociarse a la condición del estudiante. Y aquí se nos genera así como el primer problema o el primer nudo crítico o el primer, aquí como que aquí las comunidades yo las entiendo porque ¿cuándo vamos a saber que si se asocian o no a la condición del estudiante? Es difícil determinar. Ya, no está definido, no hay una respuesta desde la normativa educacional, pero sí nos dan algunas luces. Primero, esa determinación es caso a caso, ¿ya? Es súper importante que ustedes determinen o primero revisen el contexto en donde se produce esa falta, esa transgresión a la convivencia, y además se revisen y también las características personales del estudiante, ¿ya? Para atender a este contexto y a las características personales del estudiante, vamos a recurrir y vamos a revisar dos instrumentos de gestión que son necesarios, que deben tener todos los estudiantes, todos los colegios y respecto de sus estudiantes con autismo y otras necesidades educativas especiales. Uno son los planes de acompañamiento, ya que es personal para cada estudiante con necesidad educativa especial, y por otro lado el protocolo de regulación emocional y conductual, que ya es un instrumento más general que forma parte del reglamento interno. Ahí esto no lo podemos ver, pero yo aprovecho de decirle que esto lo vemos así en detalle, muy desmenuzado, con muchos tips y con muchos tips referidos a la gestión de cómo hacerlo, cómo elaborarlo, cómo aplicarlo, la capacitación que hacemos con Creactiva y que tiene fecha para el próximo 4 de octubre. Ahí después les vamos a comentar. Ya, ¿qué nos dice además la normativa educacional? Por el principio de proporcionalidad. Este principio ya lo mencioné más anteriormente, pero lo vuelvo a explicar. El principio de proporcionalidad nos dice que las sanciones leves van asociadas a medidas más leves. Las sanciones más graves se les asocia a medidas disciplinarias que son más gravosas. Y además nos dice que frente a una transgresión, frente a una falta, yo no aplico inmediatamente esta medida, la más gravosa, yo no voy y aplico al tiro una cancelación de matrícula. Hay algunos casos ahí, aula segura, pero no podemos verlo ahora en este webinar, pero en general es cuando se comete una transgresión, una falta, yo agoto primero las medidas que son menos gravosas y así voy aumentando en proporción hasta llegar a las más gravosas, ya a las que van a importar incluso sancionatorias. El principio de proporcionalidad se aplica respecto de todas las medidas disciplinarias, ¿ya? Eso por un lado. Y además nos dicen que son más pertinentes para la salud emocional y situación personal de y los estudiantes con autismo las medidas disciplinarias de tipo formativo. Esto no quiere decir que no se puedan utilizar medidas sancionatorias. Voy a seguir. Ven acá.
tampoco quiere decir que a los estudiantes con autismo o con otra necesidad educativa especial no se les pueda sancionar y no se les pueda no se pueda abordar la indisciplina. Ya no se pueda abordar si cometen una falta o una transgresión a la convivencia escolar. Que lo que quiere decir realmente es que a partir de los factores asociados al diagnóstico y al tratamiento del estudiante, es más pertinente utilizar estrategias alternativas adaptadas a sus circunstancias particulares. ¿Ya? Lo que me está queriendo decir, en otras palabras, esto yo lo recojo de las instrucciones de la superintendencia, pero lo que me está queriendo decir es que son más pertinentes de aplicar las medidas disciplinarias frente a faltas de tipo formativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque son más adaptadas a su contexto. Es súper importante que retengamos que frente a una transgresión de un estudiante con autismo, a la transgresión de un estudiante con Down o cualquier otra necesidad educativa especial, hay que abordar esa falta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vimos al comienzo que los establecimientos tienen la obligación de generar espacios seguros para toda su comunidad educativa, ¿ya? Incluyendo los demás alumnos, que es la típica pregunta: ¿qué pasa con los demás alumnos que se ven como afectados, ¿no? Si es que se produce no sé, alguna desregulación, por ejemplo, alguna agresión en ese contexto. Eh, entonces tenemos que abordarla siempre. Y esto es un deber de los establecimientos. Yo aquí solamente quiero mencionar que hace poquito, de hecho hace unos días atrás, yo reviso, me llegan a mí alertas así de cada vez que hay fallos en la Corte, en las Cortes, en la Corte Suprema o en las Cortes de apelaciones a lo largo del país. Y me llegó un caso súper interesante de una mamá. Ya bueno, ella recurría a favor de su hijo que tenía autismo, que había sido agredido por otros dos compañeros que no tenían necesidades educativas especiales, ¿no? El que había sido agredido en este caso era el estudiante con necesidades educativas especiales. Y bueno, sancionaron, se hizo un proceso sancionatorio para los estudiantes que cometieron la falta, pero el niño quedó súper afectado, el niño con necesidad educativa especial quedó súper afectado y no quería volver al colegio. Eso pasó, ese era el hecho. El colegio aplicó, en este caso, lo que hizo fue abordar la falta, hizo un proceso, lo sancionó, tomó medidas formativas también para las personas que cometieron, los dos estudiantes que cometieron la falta, pero dejó un poco de lado al niño, al estudiante, que había sido la víctima o había sido el afectado con la transgresión. Y la mamá vino, fue a la corte y acogieron el recurso y la corte lo que dice: bueno, usted también tiene que hacerse cargo del estudiante afectado. Usted se hizo cargo de los estudiantes que cometieron las faltas, hizo todo perfecto el colegio, pero dejó un poquito de lado al niño que había sido el afectado, ¿ya? Y esto no puede pasar. Los colegios tienen la obligación de no solamente abordar con las personas que cometieron la falta, sino también tienen que generar un entorno seguro para los demás estudiantes, para los estudiantes que se ven afectados de alguna manera con esa falta, ¿ya? Entonces aquí en ese caso, lo que le dice la Corte: póngase de acuerdo póngase de acuerdo, hable con los especialistas externos, en este caso el niño tenía especialistas externos, de cómo va a volver a ese niño al establecimiento para generar un ambiente adecuado y seguro para él. Es importante entonces volvamos al principio, generar estos ambientes seguros y adecuados. Y aquí quiero decir que, por ejemplo, también ahí yo tenía otro ejemplo de un niño con Down, que esto me pasa, así como que en una desregulación quizás le vino alguna, no sé, una situación así muy personal y vino y corrió y votó a alguien. No porque el niño tenga esa condición especial, yo voy a dejar de abordar esta transgresión, esa falta a la convivencia. Tengo que abordarla igual, ¿ya? Lo que nos están diciendo entonces es que a partir de por su condición, es más pertinente utilizar estas medidas de tipo formativa. Aquí yo pongo eso: las medidas formativas enriquecen al estudiante o párvulo. Eso es una frase de Marcela de Creativa que me gustó mucho, porque sí, las medidas formativas, eso es lo que hacen. Yo voy a
va a enriquecer al estudiante de párvulo y va a enriquecer finalmente a la comunidad toda. ¿Cuál es lo que ustedes tienen que tener muy presente a la hora de aplicar una medida disciplinaria, ya sea formativa o ya si es pertinente una sanción al respecto de un estudiante autista? Tienen que tener súper presente, esto no puede faltar cuando haya una transgresión. Identificar la presencia de estresores en el ambiente educativo que provocan las desregulaciones emocionales y conductuales. Para esto, acuérdense, apóyense siempre en el protocolo, en los planes de acompañamiento. No podemos entrar a revisar eso aquí ahora, pero ahí es donde se tienen que apoyar en esos documentos, ¿ya? Ejemplos de estos estresores que se encuentran en el ambiente educativo y que los psicólogos educacionales identifican muy bien. Por ejemplo, la sobrecarga sensorial, el estrés por horarios no estructurados, la falta de anticipación y acompañamiento en las transiciones, los cambios de docentes, los cambios de rutina, los cambios de asignatura, los cambios en el aula, la presencia de actos que puedan considerarse como acoso escolar, etc. Esto es lo que ustedes tienen que identificar al momento de definir cómo van a abordar esa indisciplina del estudiante con autismo o del estudiante con otra necesidad educativa especial, ¿ya? Entonces, vamos a decir, el autismo y las demás necesidades educativas especiales no son eximentes de responsabilidad. Esto hay que tenerlo súper claro, ¿ya? Lo otro, la sola condición, solamente porque el estudiante es autista, se va a considerar ya que es un atenuante. Eso tampoco es así, y esto yo les pido así que tengamos mucho ojo, porque yo ya he visto mucho que ahí se difunde que la condición de autismo es un atenuante. Y no es así. Lo que es un atenuante, vuelvo para atrás, es la presencia de estresores en el ambiente educativo respecto de estudiantes con necesidades educativas especiales. Pero también recuerden que lo vimos, o sea, unas láminas atrás, la normativa educacional se pone en el caso de que puedan haber faltas o transgresión a la normativa educacional que no se puedan asociar a la desregulación. ¿Es complicado determinarlo? Sí, aquí los establecimientos van a tener que trabajar mucho, para esto hay eh, se les pide entonces formarse en cómo vamos a hacer esas distinciones. En Creactiva tienen unos cursos estupendos también para llegar a determinar eso, pero lo que es entonces importante es que la condición de autismo no es por sí, por se, un atenuante. Son la presencia de estresores en el ambiente que provocan una desregulación, lo que puede atenuar la responsabilidad o no de un estudiante que comete una falta. Ya, para terminar, o sea, como ya para ir cerrando y para que ya vayamos así a la conversación y ver como algunos casos, ha salido en esta presentación harto el reglamento interno, el manual de convivencia o el RICE, ¿ya? Que es un instrumento súper importante, es un instrumento de gestión, uno de los, bueno, no es el único, pero uno así fundamental para apoyar la gestión de la convivencia escolar. Ya ahí en ese instrumento lo que hacen los establecimientos es orientar de cómo quieren que sea su convivencia, de cómo quieren que se produzca esto al interior de su comunidad educativa. El instrumento así por excelencia, bueno, están los planes de gestión, los planes de mejora, hay otros también, pero es súper importante el reglamento interno. ¿Y qué nos dice respecto de las medidas disciplinarias? Nos dice, las medidas, el reglamento interno debe contar con esto, las políticas de prevención, las medidas pedagógicas, las medidas con esto se refiere como a las medidas que van a promover pedagógicamente la convivencia escolar, los protocolos de actuación, que ya los deben conocer, ya, los catálogos de conductas que van a constituir falta de la buena convivencia escolar, que deben graduarse de acuerdo a su menor o mayor gravedad, y también deben incluir las medidas disciplinarias. Y nos dice que pues, estas medidas pueden ser pedagógicas, desde las medidas pedagógicas hasta la cancelación de matrícula, respetando en todo momento el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento interno. Ya. Antes de entrar a ese ejemplo, yo no sé, ahí la Caro Avilés, si me quieren
¿No, Sí, Caro? sí, me gustaría aprovechar, si me das una pausa, Sí, bueno. antes porque ahora queremos conversar, dejar un espacio de preguntas. Quiero saludar a Rosana Fernández Coto, que entró a la charla y está saludando. Si quieres, saluda, Rosana. Hola, buenas noches a todos, a todas, ¿cómo están? Un placer haberme unido a este webinar. Bueno, Bueno, sí, sí, no sé, Rosana, dale, no, dale, no, dale. que no sé si conocen el rol que cumplo en Creativa, si Ahora te comentaste. presento, muchos sí, porque Perfecto. mira, ahí veo a Ana Mejía, hay varias personas que Ajá. son aquí del diplomado actual y de otros años del diplomado que hacemos con Rosana, hacemos un diplomado en neuropedagogía y justamente este mes, exactamente ahora, estamos trabajando un módulo que es sobre disciplina positiva. Y cuando hablamos de disciplina positiva, empezamos a trabajar todas las causas de dónde viene y nos revisamos nosotros con habilidades parentales, todo lo que va a originar y entonces nos quedamos con muchos más recursos y es que aquí estamos felices porque he escuchado a Rosana en la presentación de Carolina, cuando ella dice una cosa como básica, ¿no? ¿Para qué se crea todo esto? Dice, porque el clima armónico influye en el aprendizaje. Y eso, todos los que están con nosotros saben que el primer desafío de todo profesor, de todo educador, es crear un ambiente resonante, un ambiente socialmente en que todos nos sentimos parte, seguros, tranquilos. Entonces, acá la ley, cuando Carolina nos habla, se siente como bastante, estos son los conceptos, hacia allá nos orientan, pero yo creo, Rosana, que fuiste encontrando mucho apoyo legal. Exactamente, exactamente. No solo científico, ¿no? Sí, que siempre decimos cuando pregunto a los docentes, ¿cuál es el primer desafío de todo educador? Muchas veces me dicen motivar. Y yo digo, motivar es el máximo desafío. El primero justamente es crear un entorno libre de amenazas, resonante, lo que decimos desde la neuropedagogía cerebro compatible, ¿no es cierto? Y ya que mencionaste el módulo de disciplina positiva de este mes, Carolina, quería resaltar algo porque a veces se presta confusión, no sé si el término, el concepto. Disciplina positiva no significa disciplina permisiva, de ninguna manera. Es más, el principio, la premisa fundamental de la disciplina positiva es amor con firmeza, pero firmeza, ¿sí? Y bueno, y tiene un montón de herramientas bueno, que son muy buenas para conocer, para poder aplicar inmediatamente en el aula, ¿no? Eso. Aprovechando que está Rosana aquí, quería dejarlos invitados. No sé si estoy compartiendo bien o no, pero aquí hay una fotito, la voy a agrandar un poco. Sí, estás compartiendo bien. Ah, gracias, Marce. Vamos a hacer un workshop. Con Rosana vamos a invitar a Caro Angulo, porque también nos tiene que ir dando el soporte, pero queremos hablar de cuál es la neurobiología del estrés. Vamos a decir estrés, después explicamos más en detalle qué significa la palabra, con la idea de entender desde otro punto de vista cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes a gestionar sus comportamientos y por supuesto que aquí entra la familia. Yo he estado leyendo en el chat las dudas que están apareciendo respecto a cómo se sanciona, qué pasa con las familias, ¿no? Entonces, nosotros como docentes también tenemos que tener como la información, qué nos dice la superintendencia, de educación, qué nos dicen los reglamentos, ¿no? De convivencia y también cuál es el origen, la comprensión de las conductas en la infancia, en la adolescencia, cómo podemos tener una autoeficacia emocional que lo necesitan todos. Así es que este workshop que vamos a hacer, vayan anotándolo, es el 22 de octubre 1 hora y media. Decimos workshop porque aquí va a haber algo de trabajo que les vamos a solicitar que hagan para que se vayan con algo y dejarlos invitados, Caro, que también tal vez tú puedes volver a tu presentación para que anoten
¿Cuándo es la capacitación? Que vamos a hacer una capacitación, algunos ya participaron, igual la hicimos 2.0 ahora, una capacitación que es sobre la normativa de la ley de autismo a la que estamos todos convocados a enterarnos, a estudiar. Es una obligación de los colegios esta capacitación. No sé si la Sí. tienes por ahí, Caro. La tengo ahí, la voy a mencionar. Y sí, recoger que la capacitación del 4 de octubre es 2.0. Es 2.0 porque han pasado también muchas cositas en estos últimos meses. Y uno de los aspectos importantes que también va a impactar la convivencia escolar, también va a impactar, tiene una relación con la ley de autismo, la ley Carim. Así que también vamos a integrar cómo se va a relacionar la ley Carim con la ley de autismo en esa próxima capacitación. Yo quiero volver a la presentación. Ahí, por favor, Caro, tú me avisas si quiero volver, porque quiero Estamos, ahí, vuelve, aprovecho vuelve, de ver el sí. chat y ahí están pidiendo un ejemplo. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo, ¿ya? De las cosas que ahí se ve. Se Sí, ve claro. perfectamente. Ya, perfecto, ya. Yo les cuento que yo tengo una página donde escribo, tengo un blog, que se llama Diario de Norma Educativa, y habitualmente me llegan preguntas, ¿no? Muchas preguntas. Y esta me pareció bien interesante para traerla hoy día, que dice, hola, ¿pueden suspender y aplicar sanciones a estudiante TEA que en red social puso un nombre de un docente y una palabra grosera? ¿Ya? Em, y a mí me gustaría escucharlo a ustedes qué opinan. O sea, lo vamos a resolver aquí en conjunto, pero en el chat, si alguien se anima así, oye, ¿pueden sancionarlo y aplicar sanción a un estudiante de TEA que cometió esta falta? O sea, nos gustaría verlos ¿Qué dice? activamente hacer propuestas por el chat de todas las cosas que se podrían hacer o no en Claro, relación a este tema. exactamente. Bueno, Así, con poca información, que es con la poca que a Carol. información, claro, esa es toda la información. Ya. Bueno, pueden suspender y aplicar sanción a un estudiante TEA. Ya, vamos. Sí, ya que esto no tiene que ver con su condición, depende de lo que diga el RICE. Sí, no es parte de su condición. Sí se puede, pero deberíamos ser formativos, sí, formativos, ya. Sí, yo creo que todas esas respuestas que están dando son correctas, pero vamos a verlo, ¿ya? Mira, está interesante cuando Carlos escribe, debe estar normado. Es Son que detalles, es Es que que tiene que claro, es estar que por cierto, escrito, ¿sí? sí, por eso dejamos ahí lo importante que es el reglamento interno. A ver, en primer lugar, sabemos que los estudiantes TEA o cualquier o con otra necesidad educativa especial, hay que abordar primero sus actos de indisciplina. Y esto es una transgresión, ciertamente, hacer una publicación en una red social con el nombre del docente, diciéndole unas palabras groseras, eran bastante groseras, ¿ya? Es una falta a la convivencia escolar, ¿ya? Aunque no se produzca ahí en el espacio educativo, pero está relacionado al espacio educativo. Entonces, sí, es una falta, ¿ya? Eso lo tenemos claro, ¿ya? Hay una transgresión, a una transgresión que probablemente el colegio la tiene normado, porque habitualmente todos los colegios ya tienen normado estas faltas. ¿Ya? Aquí, ¿qué falta podría ser? Podría ser eh, afectación, no sé, afectar psicológicamente al docente. O sea, yo creo que imagínense lo que debe ser para un docente que los estudiantes, sus estudiantes lo estén tratando así, bien groseramente, en verdad, era bien grosero. Entonces, esto se puede producir, aquí en este caso se produjo por medios digitales. ¿Pueden suspender y aplicar la sanción al estudiante? Eventualmente sí se podría, eventualmente sí se podría, pero lo que tendríamos, lo que pasa cuando hacen estas preguntas es que tendríamos que investigar qué ha pasado antes con ese estudiante. Que ¿ha cometido, por ejemplo, faltas también así relacionadas a insultos, a grosería a otro miembro de del miembro de la comunidad educativa? ¿Lo hace siempre? ¿Lo ha hecho antes? ¿Se ha abordado de alguna manera? Ya, esas son las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Qué dice su plan de acompañamiento? Tenemos que ir a su plan de acompañamiento también. Este estudiante probablemente puede tener, esto sea meritorio de activar un protocolo, el protocolo de
de desregulación emocional. Entonces, vamos a verlo. Lo que veíamos destacado en amarillo en alguna parte de la presentación era que tenemos que siempre identificar el contexto en que se produce esta falta. ¿Ya? Aquí el contexto primero es digital, ocurre fuera del espacio, pero relacionado al espacio, igualmente es una falta, pero a lo mejor habrá tenido alguna... ¿qué estará pasando por el estudiante? No sé, a lo mejor está en un periodo de prueba súper complicado, a lo mejor está así a punto de repetir, o a lo mejor está siendo acosado por algunos compañeros y no sé, y comentó esto y ahí tuvo una pelea con el profesor porque, no sé, a lo mejor no le llamó la atención al compañero, etc. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el contexto en que se produce y para eso los equipos ahí educativos tienen que indagar, tener una conversación con el estudiante, eventualmente con sus apoderados, etc. ¿Yo podría aplicarle sanciones? Veamos, porque ¿cómo se ha abordado los otros actos de indisciplina actualmente? ¿He aplicado medidas formativas previamente? ¿He aplicado esta falta que estamos viendo acá? Es una falta que se produce por medios digitales. Los establecimientos también tienen que tener un protocolo para abordar las faltas que se producen en el contexto digital. Yo la pongo acá porque está ocurriendo mucho, ¿no? Las faltas ya a nivel digital, el subir cosas con inteligencia artificial de las compañeras, ha salido mucho en las noticias estas últimas semanas, ¿ya? ¿Qué ha hecho el establecimiento? ¿Qué ha hecho el establecimiento? Los establecimientos, cuando se producen situaciones que tienen que ver con la violencia digital, tienen que activar su protocolo de violencia digital. Esto, por ejemplo, si cabe perfectamente dentro de una acción de violencia digital. Y también tengo que, por ejemplo, abordar, ha enseñado cómo se debe actuar en las redes sociales. Porque recuerden que el protocolo de violencia digital o ciberbullying, por ejemplo, el ciberbullying que se produce entre compañeros y violencia digital que se produce entre los miembros de la comunidad educativa, ya en este caso un estudiante con un docente, una de las medidas que exige la normativa es tener también acciones de prevención. ¿Las he aplicado? ¿Las he hecho? ¿He formado a los estudiantes? Entonces, todas esas preguntas tengo que hacerme yo antes de determinar la sanción. Eventualmente, si este estudiante ya, supongamos que no es la primera vez que comete una acción a través de los medios digitales, ha tenido acciones formativas, por ejemplo, en su establecimiento, se ha contratado, no sé, típico que se contratan así a personas que van a hablar acerca de la violencia digital. Hay unas súper buenas que hacen también la PDI, no sé si han ido a sus colegios, acerca de estas violencias que ocurren. Bueno, todo eso nosotros tenemos que examinarlo previamente antes de definir cuál va a ser la sanción. Y supongamos que el colegio ha hecho todas esas acciones. Sí, entonces se podría eventualmente aplicar una sanción. Claro, yo no voy a aplicar la sanción más gravosa al tiro, que sería una cancelación de matrícula, por ejemplo. Pero también sabemos que en los reglamentos internos hay un montón de sanciones que están graduadas de menor impacto a mayor impacto. Finalmente la de mayor impacto sería la expulsión o la cancelación. Bueno, yo tengo un conjunto para esto. Además, podría sancionarlo, pero también sería súper interesante siempre, o sea, y esto es el consejo, aplicar una medida formativa en conjunto. O eventualmente, si es la primera falta que tiene el estudiante, solo una medida formativa. Ahora, lo otro interesante aquí sería también eh, impulsar una medida de reparación para el docente. Por ejemplo, unas disculpas públicas a través de la misma red social sería también una medida de reparación. Y esas medidas de reparación ustedes también podrían también estar incorporadas en el reglamento interno. No así como, no así como exactamente para el caso en particular, pero podría así, perdón, se me fue la palabra. El entregar disculpas, el proporcionar disculpas públicas o proporcionar disculpas a la persona que ha sido afectada por una falta es una medida reparatoria. Y esa sería una medida súper interesante que el colegio, por ejemplo, en este caso podría adoptar también.
Veamos también sería interesante también saber qué le pasa al docente también para determinar esas medidas. Entonces, todas esas indagaciones son las que tienen que hacer los establecimientos. Yo les cuento que en mi página llegan así muchos casos, oye, me pasó esta situación, ¿puedo sancionarlo? Yo no puedo, con tan poquitos antecedentes, determinar si se puede sancionar o no, porque como vimos, es súper importante el contexto. Ahí Marcia Romero dice, creo que es sancionable y formativa, ya que eso no tiene conciencia que se insulta públicamente otra vez a suspensión, nunca porque aleja lo que genera. Ya, yo concuerdo perfectamente con lo que dice Marcia Romero. Me parece que eso es. Entonces, volviendo, contexto, siempre contexto, en donde se produce la falta. Me voy a hacer esta pregunta, ¿es la primera vez o siempre lo hace? Si siempre lo hace, ¿cómo he abordado esas transgresiones anteriormente? ¿He realizado acciones formativas antes o acciones pedagógicas? Eh, ¿Procede o no una medida reparatoria? Me pareció súper bonito lo que dijo Rosana de esto de la reparación o de lo que debe enseñar un docente, amor con firmeza. ¿Ya? Eso es, por ejemplo, lo que está atrás de cuando yo aplico una medida de formación o una medida que tiende a reparar el daño causado. No es que yo no vaya a hacer nada frente a los actos de indisciplina. Los voy a abordar, pero con este foco, con este pensamiento de que lo primero que tengo que hacer es tratar de corregir esa conducta. Porque recuerden, se estoy formando a los ciudadanos. ¿Cómo participa la Claro, familia en el espacio formativo? eso Ya, te iba a decir. Tal interesante. vez en este mismo ejemplo poder ampliar a cómo llevaríamos a la familia, por ejemplo, frente a esta misma falta, para el ejemplo seguir ilustrándolo. Por ejemplo, me gustaría, sería súper interesante, bueno, yo me voy a reunir, supongo, con el estudiante, no sabemos qué edad tiene el estudiante, pero bueno, yo creo que aquí sería interesante informar esto a los papás, por cierto que sí, y cuando va a proceder una medida reparatoria, por ejemplo, al docente a través de una disculpa, que podía usarse la misma red social, yo creo que también ahí podríamos involucrar a la familia, como que esto también fuera supervisado por la familia, por ejemplo. La asistencia a talleres. El colegio podría tener dentro de su oferta algún taller que tenga por objeto educar en convivencia digital. ¿Y sabes qué? Yo voy a dar este taller, voy a hacer uno para los estudiantes y uno para los apoderados. ¿Sabes qué? En este caso, porque a veces estos talleres son los que van y los que no van, o sea, como que queda libre la asistencia para los apoderados. En este caso, dentro de los compromisos que vamos a tener, es que ustedes tienen que venir obligatoriamente, tienen que asistir a este taller, por ejemplo. ¿Ya? El niño, por cierto, también pues, tendría que asistir a estos talleres y se hacen también educación en convivencia digital. ¿Mm? Y bueno, también cómo involucrar a la familia, bueno, a través de estas acciones que tienen, por ejemplo, en la creación de estas medidas de apoyo en los planes de acompañamiento. Involucrar a la familia cuando ¿cierto? Que yo tengo mi protocolo de acompañamiento emocional y conductual, lo tengo, está en el reglamento interno. Bueno, llega un momento en que yo tengo que activar ese protocolo. Tengo que crear un registro de que voy a activar ese protocolo. Y en ese registro es súper interesante, o sea, de hecho así debiera ser, tener acuerdos con el estudiante, acuerdo con la familia. Oye, ¿sabes qué? En este caso la familia se va a comprometer a supervisar las redes sociales o el uso de las redes sociales del estudiante. Ese sería, por ejemplo, un acuerdo que podríamos adoptar. Carola, perdón, hay dos personas que tienen la mano levantada, Ujú, Valentina y Zapka. ujú. No sé si tendrán una consulta respecto de lo que estamos conversando ahora Ujú. o subir la mano se les quedó levantada, no lo sé. Que no entendí bien el tema, no lo entendí bien. Ya, ¿quién es Valentina? ¿Pero me puedes así como explicar que no entendiste bien? El tema de lo que usted estaba hablando, es de la sanción y suspender.
Ya, pues lo que estoy diciendo es que, mira, yo con este poquito de información no podemos determinarlo todavía si lo podemos. Ahora, eventualmente, a la respuesta a a la pregunta que hace esa persona es sí, eventualmente sí. Yo puedo aplicar una sanción a un estudiante con necesidad educativa especial, en este caso con TEA. Sí, puedo. Pero lo que vimos en la presentación es que yo antes de aplicar una sanción, tengo que identificar el contexto en que se produce la falta. ¿Qué estaba pasando con el estudiante cuando él comete esa falta? ¿La podemos asociar a una desregulación emocional y conductual? ¿Sí o no? Eso es lo primero que tengo que identificar. Aquí yo no sé, aquí estamos especulando, pero este estudiante a lo mejor ya había cometido otras acciones que tienen que ver con con la falta de convivencia en el mundo digital. Si esta persona ya había cometido, y ya, no sé, a lo mejor no contra el profesor, pero a lo mejor entre los estudiantes, a lo mejor le había faltado el respeto a alguna compañera, a lo mejor había subido una foto que no era así, una foto que era un poco pesada, etcétera. ¿Se había hablado con él? ¿Había cometido faltas? Porque si este estudiante ya había tenido ya formación respecto a formación, digo, se había adoptado respecto de él medidas formativas previamente que tienen que ver con con la convivencia digital, a lo mejor sí ya es procedente una sanción. Pero si es la primera vez que este estudiante hace comete una falta como esta, ya, entonces es la primera vez, a lo mejor yo lo que nos está diciendo la normativa es que es más pertinente utilizar una medida formativa primero y no una sanción derechamente al tiro. ¿Por qué? Porque es más pertinente en ese contexto. Ahí se quedó un micrófono abierto. Ujú. Eh, Y sin luego lo descuidar, que quiero por decir, supuesto, no, Karen, sin y al descuidar, por final, y luego supuesto, que la quiero otra decir, parte, sí, por supuesto. la reparatoria. Y también la reparatoria, la medida reparatoria, acuérdense que las medidas reparatorias no son sanción, entonces sí Pero puede que proceder. Y en este caso, la típica medida reparatoria sería súper procedente y súper pertinente para un caso como este, las disculpas Hola, públicas, y pedirle al estudiante que utilice a lo mejor la misma red social para pedir la disculpa. hola, buenas tardes. Ujú, ¿Me escuchan? ujú. ¿Aló? Hola, soy Hola. Valentina Riquelme. Mira, em, quisiera, si tú me puedes aclarar, tenemos una situación en mi establecimiento de bullying. Ya derechamente se hizo todo el debido proceso y es entre estudiantes con necesidades educativas especiales, Entre. ¿ya? Entre estudiantes educativas especiales, sí. Ujú. Entonces, tenemos una situación de unas estudiantes TEA que acosan a a una estudiante con un déficit intelectual, ¿ya? Cotidianamente, diariamente, la hostigan, la ofenden, ya a la niña, a la niña con déficit intelectual la contenemos, la llevamos al PIE, ahí ellos hacen su trabajo. El asunto es que con las niñas TEA ha sido muy difícil con la familia hacerles entender de que es una conducta que no está dentro de una desregulación, pero a la vez ellos nos argumentan y que nosotros también coincidimos en que los niños TEA tienen como estas fijaciones. Entonces, no sé si me pudieras orientar cómo poder nosotros separar esta fijación que pudieran tener las niñas TEA con la niña a la que acosan, a la que hostigan, ¿ya? Entonces, ha sido muy complejo, muy difícil poder detener esta situación, ¿ya? Y ambos apoderados no aceptan ningún tipo de medida, ni siquiera protectora, porque en un momento pensábamos, ¿y si cambiamos de curso a la chica agredida, llevarla al otro curso? Ya, Pero pero también el sí, pues no, apoderado ahí dice, le estarías afectando a ella. claro, entonces es muy complejo, ha sido muy complejo que ellos se entiendan y que puedan colaborarnos Sí, con mira, que Valentina, sus hijas dejen de está hacer. bueno tu caso, pero ¿sabes qué? Eh,
ahí tendríamos que indagar más. ¿Por qué ha hecho el colegio? Porque lo que no es posible es que porque es esto que los padres argumenten que hay una fijación contra la estudiante. Eso no se puede permitir, eso no corresponde, aunque tenga ese diagnóstico. Ya. No corresponde, entonces ella está faltando a la Por eso convivencia. se te apura Ya así, pero ya los son las abordados, 9:30, las 8:30, pues hija. Ay, los se abordados. silencia, espera. Sí, entonces ya lo que yo entiendo es que ya se ha abordado, entonces no ha funcionado a lo mejor los abordajes que has tenido hasta el momento. Entonces ahora veamos otro. Acuérdense que existe un principio de proporcionalidad. Y eventualmente, si estas acciones tú has obrado y has levantado, o sea, ya han ejecutado acciones de tipo formativa, eventualmente, si estas agresiones siguen al estudiante, porque sobre todo que también es una estudiante que tiene una condición especial, ¿ya? Eventualmente sí podría proceder una sanción. Lo que sí, ahí tener mucho ojo con esto del cambio de curso. Primero hay que saber el cambio de curso, preguntarse si realmente eso va a solucionar, pero también la persona que es la ofendida en este caso, ella, ¿por qué la vamos a perjudicar cambiándola de curso? Claro, exacto. Sí, No, así es claro, muy, ahí los papás podrían reclamar, no es ella la persona que se sí, tendría que ha cambiar de sido curso. muy difícil, pero este dato que tú me das de la proporcionalidad, porque estas son dos gemelitas TEA que agreden a esta otra chica. ¿No? Claro, Entonces, es que aunque tengan esa necesidad, no se puede permitir una agresión, claro. no se Mira, y de puede. acuerdo a la investigación que hizo la encargada de convivencia, sí, sí, es un bullying, porque esto ya lleva mucho tiempo Claro, entonces ocurriendo. ya ahí eventualmente, yo esto te lo estoy diciendo sin haber revisado las medidas que han adoptado, ¿ya? Pero eventualmente supongamos que para el ejemplo, para que también lo puedan entender las demás personas que están acá, se han aplicado medidas formativas. No dejes de aplicarlas, pero también podrías aplicar alguna sanción para que la persona tome también conciencia de la conducta sin dejar de aplicar una medida que tenga por objeto ayudarla a que ella aprenda que esa no es una acción que es correcta. Ayudarla también a la familia de que emprenda que no es una acción correcta. Y sobre todo a una niña que tiene una condición especial, que también puede verse bien afectada. Ya. Carolina, Gracias. disculpa. Voy a seguir. Ya, miren. Lo último que quiero ya. Teníamos otro ejemplo, pero por la hora, y podemos, con las personas que se queden, seguir conversando. Yo tenemos esta capacitación sobre toda la normativa de autismo en el ámbito escolar. Obviamente también vamos a hablar de las medidas disciplinarias, pero hay muchas otras obligaciones que tienen los establecimientos educacionales relacionadas al abordaje del autismo en el ámbito escolar. Hay muchas y todas están interrelacionadas entre sí. Aquí a lo mejor nos pusimos un foquito en esto, en las medidas disciplinarias, pero las medidas disciplinarias están súper ligadas con lo que yo pueda recoger en el plan de acompañamiento y en los protocolos de regulación emocional y conductual. Eso aquí no lo pudimos nombrar, pero en esta capacitación queda más redondito, ¿ya? Y hay muchas otras obligaciones, no solamente es ahí ahí para varias, los establecimientos tienen varias, así que los queremos invitar también para esta capacitación que es el viernes 4 de octubre a las 16 horas y es 2.0 con incorporando las últimas normativas que han estado, que se han, que están vigentes ahora ya hace unos pocos meses. Ahí también dejo los datos para los que tengan más dudas, porque yo sé que esto genera muchas dudas. Es difícil cuando uno pregunta solamente, o sea, cuando, oye, ¿puedo sancionar así? Bueno, hay que ver, hay que hacer un estudio, un análisis, hay que ver cómo se ha ido comportando o qué medidas ha tomado el colegio, también cómo se comporta el estudiante, ¿ya? Pero lo importante es que quiero retener que los colegios tienen que ser espacios seguros y para toda la comunidad educativa, ¿ya? Sí, a mí me Tienen que gustaría, abordar, Caro,
y abordar, no dejar de abordar solamente porque un estudiante tenga una necesidad educativa especial. Eso no es así, porque yo he escuchado mucho que dicen, no, es que no le podemos tocar, o no, tiene síndrome de Down, no se le puede hacer nada. No, eso es contrario a su comunidad educativa, porque va a seguir afectando a su comunidad educativa y con el propio niño. Eso también le afecta al propio niño. El niño no está siendo formado, educado en ese Claro, espacio tan rico que es el colegio. claro. Ya. Yo quería agregar, Caro, porque Ujú. quedan muchas preguntas que fueron pasando por el chat. Mariela, ¿quieres una pregunta cortita? Quería agregar de que Carolina la pueden consultar. Ella es consultora de colegios, de situaciones, ahí va a quedar para que la tengan presente, porque a veces uno tiene que revisar todos sus reglamentos, ¿no? Y asesorar al colegio completo o por situaciones. Estamos en un momento en que sí necesitamos estar asesorados. Todo lo que tiene que ver con la ley de autismo, ahora la ley CARI, nosotros tenemos que estar bastante capacitados, ¿no? Saber qué responder. Y los nortes claros nos ayudan. O sea, por ejemplo, aquí estamos educando, como está cerrando Caro, niños, niñas, adolescentes los tenemos que educar para la vida, para la convivencia y para allá vamos. Pero a veces, por respetar las condiciones, no, en esa parte queda como un límite difuso de cómo lo hacemos. Así que para preguntas más específicas, porque cuando mandemos, por ahí volvieron a preguntar si vamos a mandar la grabación, sí, y les vamos a mandar esta presentación de Carolina. Este contenido lo estamos compartiendo para poder aportar también a esto. Así es que lo van a recibir y ahí vamos a incluir, Caro, tus datos para consultas. Y eso, no sé si quieres dar la última pregunta, ya nos vamos porque son las 8:32. A ver, la persona que decía ahí que tenía una pregunta Sí, que cortita. dijo que era cortita. Mariela, una Hola, pregunta yo, que es disculpa, yo sé que estamos en la hora. Habla Mariela, buenas noches. Mira, buenas noches. nosotros en nuestro colegio nos hemos preparado bastante como para saber cuáles son las normativas, lo de la ley TEA. Sabemos, tenemos nuestros PAEC, identificamos los gatillantes de nuestros estudiantes, pero nos ocurre algo muy particular, que es que los apoderados piden a profesionales externos un certificado. Doy un ejemplo corto. Tenemos un estudiante que hizo tocaciones a una compañera y que no estaba precisamente dentro de una desregulación emocional eh, o, o conductual, entonces se le aplicó una sanción. Pero la apoderada pidió un certificado a una psicóloga externa donde decía que esa acción formaba parte de una desregulación del estudiante. Entonces, ¿qué documento existe? Bueno, nosotros ya le hemos mostrado el reglamento interno, se le han mostrado los deberes, los derechos, las sanciones, hemos hecho de todo, pero nos llega este informe externo y no sé si nos avala o no nos avala como establecimiento para nosotros no aplicar la sanción al estudiante. No sé si me explico. Si te explicas, Mariela. Pero ahí lo importante sería saber, más allá de la sanción, que puede estar o no puede estar, ¿qué acción de tipo formativa pedagógica realizan para que ese Hemos estudiante hace esa falta? precisamente con la dupla psicoeducativa, con el asistente social y la psicóloga de convivencia escolar, se han hecho muchas acciones formativas con la familia y con el estudiante, pero la apoderada saca a relucir la ley TEA que no se le puede sancionar, no se le puede sancionar. ¿Te fijas entonces? Y no nos ocurre solamente con una apoderada, es como reiterativo. Ya, pero es que Entonces, eso lo que quiero que quede claro. No es que no se pueda, las indisciplinas, las faltas a la convivencia, al buen trato, sí se tienen que abordar, sí se tienen que abordar. Entonces, vimos ahí algunos ejemplos de medidas que pueden ser más formativas, más pedagógicas, en el sentido de cómo lo señala la normativa educacional. Yo aquí en este ejemplo, ahí tú me dices, sí, lo abordamos, hemos hecho esto, ha trabajado, pero sería interesante saber qué efectivamente han hecho, o sea, cuáles han sido las medidas. ¿Han ejecutado medidas reparatorias, por ejemplo, con la estudiante afectada por este niño?
Sí, pues sí lo hemos hecho. Es que claro, suena así como que no hemos hecho nada, pero sí hemos hecho bastante y la apoderada fue a superintendencia, entonces ya como que está pasando a otro tema el Claro, asunto de ahí, que bueno, ella, ahí, mira, no te puedo dar la respuesta en este momento porque tenemos que, como dijo la Caro, en verdad tenemos que tratar de, antes de abordar esto, o sea, al abordar esto, hay que examinar también, se empiezan a desplegar otras aristas. otros requerimientos, otras acciones que han hecho y no alcanzamos a verla aquí por No, sí tiempo. te entiendo. Yo lo que Pero lo quería saber importante era es si que tú existía sepas algo que nos avalara como colegio de que efectivamente hemos hecho lo que lo que te ha va a avalar estado. a ti es haber cumplido los protocolos, haber cumplido las mismas reglas que tú misma te has dado. Esas reglas, por Mm, ejemplo. Eso es importante. Sería súper importante, por ejemplo, si tú te pudieras sostener una reunión así online con los profesionales externos que atienden a este niño. ya, eso no lo hemos hecho. Claro, eso no Ya, lo hemos hecho. entonces a lo mejor eso también, explicar qué problemas te está produciendo y por qué, y que te expliquen también, mira, por qué esto está relacionado a esta conducta. Y ahí interesante ahí sacar Claro, sí. Mira, la verdad que sí. lo que Sí, eres limpio. Es eso. súper importante esto de cuando que los equipos pudieran sostener de repente alguna reunión. Y ya por ejemplo, y es importante porque de repente si tú me cuentas que está resultando, hay una tensión con los apoderados, por lo menos a mí, en mi experiencia, cuando hay un trabajo con los equipos externos, esas tensiones empiezan así a soltarse un poquito, a alivianarse un Sí, poquito la carga. entiendo. ¿Mm? Sí, entiendo. Me queda muy claro. Gracias, Carolina. Mm. Bueno, mira, siguen llegando preguntas al chat. Yo creo que seguir invitándolos a que se contacten, ya tienen todos el correo del cual le estamos mandando el link y después les vamos a enviar la grabación. Certificados, por ahí preguntaron, cuando hacemos webinar abierto no entregamos certificación porque eso sería una capacitación. Esto es como poner un poco de luz en un tema. Capacitación ya es de 3 horas hacia arriba, ahí entregamos certificados o cuando hay un trabajo como un producto. Así es que hacer esta invitación abierta en Creativa, siempre estamos haciendo webinar, ¿ah? Vamos ya a ir de aquí a final de año por lo menos unos 3 más que estén atentos. Nos interesa estas conversaciones, les agradecemos que estén aquí y que se hayan quedado más tiempo del presupuestado. Siguen habiendo preguntas, contáctenos si son interesantes, se las vamos a ir pasando a Carolina, a ver si Carolina después les hace sugerencias. ¿Ya? Por tiempo no las podemos contestar, pero no quiere decir que no nos hagan llegar sus preguntas. ¿M? Porque los temas, yo sé que a veces uno está afligido también, así que es bueno comunicar. Muchas gracias, Carolina. Excelente todo lo que nos fuiste ilustrando y abriendo como más aristas también. Gracias, Rosana, por acompañarnos. Al Gracias, contrario, un Marcela. placer, Carito. Un cariño para todos, Y para gracias, todas. Rosana, también. No, al contrario, un placer. Así es que los despedimos. Muchas gracias y ojalá un hasta pronto en las siguientes actividades que vamos a estar compartiendo. Que Vamos estén, a... que estén muy bien. Buenas Gracias. noches.